La situación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la vamos a conversar esta noche con nuestros invitados. Estamos ya en contacto con Cecilia Bellido desde la ciudad de Santa Cruz. Cecilia, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches país. Como siempre, un gusto poder compartir a partir de este momento la información, el diálogo con los protagonistas, ¿no? Y por supuesto con el ahora ministro de Desarrollo Rural y Tierras que nos acompaña, entiendo Juan Carlos, que es el primer medio que visita, así que bueno, vamos a darle la bienvenida y le vamos a agradecer la deferencia porque hay muchos temas que hablar, especialmente más allá de la situación del ministerio, lo que está ocurriendo en este momento con el sector de los carniceros en el país. Exactamente, son varios los temas. Gracias Cecilia, la más cordial bienvenida, lo anunciaba, está con nosotros el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas que no noches, me pierda. Juan Carlos. Bueno, presto a poder informar y con el pueblo. Lo primero, ministro, ha habido mucho trabajo. Usted está pocos días en el cargo, pero ya ha enfrentado muchísimo trabajo. Enseguida vamos a hablar del tema de la carne, que es importante. Pero inicialmente quisiera preguntarle cómo está este proceso de investigación que involucra a la ex autoridad, al ex ministro Characayo. Este tema ya está en manos de la justicia y la fiscalía, respectivamente, ¿no? Pero de todas maneras, desde que me posesioné, al día siguiente me aproximé a la fiscalía para garantizar de que toda la documentación e información que se pida al ministerio se las va a poder facilitar y en la medida que vayan solicitando, ¿no? Pero contarles que recién el día de hoy pude, la fiscalía vino a sacar todo el precintado de mis oficinas y bueno, pues, espero que ya mañana pueda ingresar a ella, ¿no? No podía ingresar a su oficina entonces para comenzar a trabajar desde allí, ministro, primero, y después que nos comente si hay también personal cercano, obviamente, porque siempre tiene que haber personal de confianza que ha sido destituido o que podría salir del ministerio tomando en cuenta este proceso de investigación. Bueno, toda autoridad está en la libertad de poder elegir las personas más cercanas, entonces yo me acogí a ese derecho, cambié a todo el personal, digamos el staff del ministerio, porque uno tiene que trabajar con la gente primeramente de confianza y segundo con gente que sí sabe, lleva el ritmo de este ministro, ¿no? Ahora, ministro, ha cambiado el staff, evidentemente, ha involucrado a gente de confianza, pero se ha hablado en el marco de esta denuncia, ministro, de la participación de más personas. En su momento se habló de una red, de una organización criminal. ¿Qué se sabe? ¿Hasta dónde ha llegado esa organización criminal en lo que toca a su ministerio o en lo que toca al Instituto Nacional de Reforma Agraria? Bueno, nos tiene informado, justamente tenemos personal, digamos, que está leyendo todos los obrados que tienen la investigación fiscal y en la medida que veamos que hay gente que tiene algún compromiso o está involucrado con el señor, bueno, simplemente nosotros vamos a correr al retiro de las personas y que se sometan pues, ¿no? a la fiscalía y a la investigación como corresponde, ¿no? A hacer sus descargos respectivos, ¿no? Y actualmente hay personal que está siendo investigado del entorno del exministro y que todavía sigue o permanece en el ministerio. Eso tendría que preguntarse a la fiscalía, ¿no? Por cuestiones de netamente seguridad, simplemente la personal que más próximo estaba al ministro sí ha sido cambiado por gente de confianza del nuevo ministro. ¿Qué medida, ministro, inicial usted ha determinado a partir de asumir el cargo de lucha contra la corrupción dentro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras? Primeramente, no solamente me he aproximado a la Fiscalía, sino también me he presentado una querella respectiva porque corresponde, porque han sido ilícitos en el cargo de la función, para coadyuvar al proceso de investigación. Segundo, he tenido un problema ya en Senasac, Santa Cruz, inmediatamente también les he iniciado sumario a 3 funcionarios. ¿Qué problema tuvo en Senasac? En Santa Cruz. Hay denuncias también de que sobre actos de corrupción, ¿no? Entonces se han iniciado los sumarios correspondientes y en la medida de la investigación que haga el sumariante, nosotros posiblemente, según los resultados, si así el caso amerita, nos van a tener que querellar también contra eso, ¿no?
En el caso del INRA, ministro, hay una investigación también, porque recordemos que todo esto surge, como lo planteaba Juan Carlos hace instantes, y se lo planteó también a nivel nacional, una red de corrupción, ¿no? Y probablemente vean funcionarios del INRA, digo probablemente, lo pongo en potencial porque el Ministerio Público está investigando, pero su autoridad, ¿está investigando al INRA? Solamente estamos en base a lo que la Fiscalía ya ha ido avanzando, ¿no? Con respecto a las otras instituciones, yo creo que más adelante vamos a ir viendo esta situación, pero yo quiero recalcar, yo no he entrado a investigar, a averiguar qué han hecho o no han hecho. Hay un acto ilícito que se ha cometido y sobre eso nosotros nos hemos aproximado y también nos hemos querellado. Vamos a dar continuidad a eso. Posteriormente, en base, digamos, a tener más información, vamos a ir avanzando, pero quiero ser bien claro, ¿no? Cualquier indicio de corrupción o alguien haya estado en estos ilícitos, bueno, tendrá que ir a declarar a la Fiscalía, al Ministerio Público respectivamente, ¿no? La orden del presidente Lucho ha sido cero tolerancia a la corrupción y bueno, mi persona va a dar cumplimiento a eso. Pasa, ministro, que hasta el momento, después de ya varios días que ha pasado este hecho, hay solamente dos personas, dos exautoridades que están siendo procesadas cuando, insisto, se hablaba de una red de corrupción, se hablaba y se habla de denuncias de tráfico de tierras y ese tipo de situación que involucraría a más gente. ¿Eso no le preocupa a usted que esas redes sigan activas en el INRA o en su propio ministerio? ¿Qué le puedo decir? Está en el Ministerio Público, está en investigación. Yo no quiero alterar, digamos, su forma de trabajo. Nos hemos aproximado, vamos a coadyuvar, nos hemos querellado porque según mi abogado correspondía, pero dejemos que se vaya investigando, ¿no? Y en la medida que se vaya investigando, porque ellos son los peritos en el tema, ¿no? Nosotros vamos a seguir informándonos, vamos a ir trabajando. Pero yo, como le digo, no he entrado a hacer exactamente ese trabajo, porque está en el Ministerio Público, hay una instancia jurídica del Ministerio que está poniéndome a los corrientes, y más estoy usando mi tiempo para ir a encaminar el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras hacia los fines que realmente tiene, ¿no? Garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. Hay infinidad de trabajo que hacer y yo me estoy dedicando a eso. Ministro, sin embargo, dentro de lo que es este proceso de investigación, porque usted dice una de las primeras acciones que tuvo que tomar fue intervenir en Senasac, donde tenía denuncias contra funcionarios y 3 de ellos fueron cambiados, denuncias dentro del Senasac. ¿Ha recibido usted como autoridad ahora, como nuevo ministro, más denuncias relacionadas con el tema tráfico de influencias, sobornos, digo, que tenga que ver con su ministerio? ¿Ha recibido más denuncias después de lo del exministro Characayo? No tengo conocimiento de eso. Como le digo, incluso recién hoy día por la tarde han sacado los precintos que estaba presentado en mi oficina. Mañana ingreso, seguramente hemos estado en una oficina de alguna unidad atendiendo y bueno, acelerando más que todo toda la documentación que estaba parada, porque como le digo, hay varios proyectos, programas que estaban paralizados y hay que darle continuidad a este trabajo, porque la finalidad del ministerio es atender las demandas productivas del sector y producir ante todo alimentos, ¿no? Bueno, el ministro González entonces mañana recién, después de haber sido desprecintado su oficina en el marco de esta investigación del caso Characayo, mañana recién retornaría a su despacho, a su oficina, pero ha tenido que trabajar intensamente estos últimos días en una problemática muy delicada. Tema de la carne, ministro. Han llegado en estas últimas horas a un acuerdo, aunque he visto por ahí que algún sector todavía es reacio a este tipo de situación. ¿El acuerdo es nacional? ¿El acuerdo qué establece básicamente? Sí, justamente nos hemos reunido con la organización nacional, ¿no? Con Contracabol, y donde estaban todos sus ejecutivos, ¿no? De todos los departamentos, salvo Cochabamba, que no pudo llegar por problemas de vuelo, ¿no? Uh-huh. En esta reunión hemos escuchado juntamente con el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca,
toda su problemática y nos han puesto en conocimiento de que hay cierta especulación, que alguno de los actores no estaba haciendo que se eleve el precio, los lugares de remate manifestaban. También nos han puesto en conocimiento de que hay contrabando del ganado vacuno, que se lo llevan por las fronteras de Brasil, Perú, la cual se ha corroborado de alguna manera con funcionarios del SENASAC. Y por último, estaban en total desacuerdo que sigamos exportando la carne porque creían de que a ese ritmo se iba a desabastecer y no garantizaban, primeramente, su fuente de trabajo, porque ellos viven de eso, y segundo, no garantizaban el abastecimiento a las familias bolivianas, ¿no? Luego de haber escuchado minuciosamente esto y de entrado a un debate y también haberle planteado de que nosotros no podemos de alguna manera romper los convenios de exportación porque nos ha costado encontrar esos mercados al gobierno nacional, se ha quedado en lo que ahorita lo voy a leer, ¿no? Con respecto al primer tipo de contrabando, nos hemos comprometido que el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando y el SENASAC tomarán acciones inmediatamente, ¿no?, para evitar el contrabando de ganado a pie en el marco de la normativa a ser establecido por los ministerios correspondientes, ¿no? Ya hemos trabajado todo el día en estas normativas, porque tengo que dejar bien claro, en nuestra normativa establecía que si alguien era pescado, digamos, sin la guía respectiva en la frontera, se lo detenía y la multa era 70 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿qué castigo, qué sanción más leve, ¿no? Entonces, cuando está yendo en desmedro de la alimentación de la población. Y ese tema está todavía en análisis, estamos viendo qué vamos a hacer, digamos, con la carne, con el ganado decomisado, pero la idea más fuerte que está sonando es de que se le decomise, se le fanee y se le lleve a centros donde hay niños huérfanos, familias desamparadas, madres, instancias que trabajan con las personas desamparadas, ¿no? Esa es la idea fuerte que está sonando para posiblemente se concretice con eso, ¿no? El segundo es con relación a las exportaciones de carne de res. El Ministerio de Desarrollo Rural y tanto el Ministerio de Desarrollo Productivo ratifican que la resolución biministerial 006-2021 suspende la libre exportación de carne bovina en cumplimiento de la política de abastecimiento interno a precio justo, por lo que no se otorgará certificación en tanto no se demuestre el abastecimiento interno a precio justo. Este punto no ha sido del agrado de los productores ganaderos que están exportando. Ya nos hemos reunido, se les ha dicho que primero tenemos que tener una información real sobre cuánto ganado tenemos en Bolivia, pero real, ¿no? No sobre los números que manejan ellos, ni tampoco el ministerio, porque no sabemos exactamente cuánto ganado posiblemente haya salido en forma de contrabando, ¿no? Y hemos sido bien claros, ¿no? Si el balance de ganado y de carne disponible para las familias bolivianas da positivo, vamos a buscar los mecanismos para que puedan exportar. Pero si da negativo, no solamente se suspende esa exportación, sino también que el propio gobierno tiene que buscar políticas rápidas para hacer un repoblamiento ganadero y no tener problemas más adelante, ¿no? Entonces estamos en ese trabajo y han entendido el sector ganadero, justamente por eso han decidido abastecer, porque se sienten seguros con el dato y la información que tienen. Y bueno, desde mañana en todo el nivel nacional se va a garantizar, porque normalmente cuando ya está el ganado en los mataderos, pero por cuestiones del procedimiento tienen que esperar 12 horas todavía antes de ser faenados. La logística, ¿no? La logística, A ¿no? ver, permítame, ministro, tiene Cecilia preguntas.
Sí, porque el ministro nos aseguraba que, bueno, este acuerdo es nacional. Sin embargo, y quiero que escuchemos, por favor, lo que decían los carniceros, que son los últimos en esta cadena de venta hacia el consumidor final en Santa Cruz, que aseguran ellos van a mantener el paro y mañana no venderán carne en los mercados cruceños. Escuchemos, por favor. La resolución que se había sacado, el acuerdo, nosotros respetuosos de dicha norma presentamos hoy día a la base y la base desconoce dicho acuerdo por sistema estructural, desconoce la situación y mantiene su medida de lo que habían sacado en un ampliado, desde un paro de actividades desde el día 23 hasta el día 27. Mañana se analiza en una asamblea general que se va a realizar en el plan 3000, donde el cual, como tiene la medida de un paro indefinido, seguramente se analizará si seguimos en movilización o levantamos el paro. Lo escuchaba usted, ministro, en Santa Cruz la medida va a continuar, las bases no han querido acatar este convenio nacional y mañana se analiza cuáles son las otras medidas de presión que seguirá el sector. Yo lo he escuchado muy claramente y yo creo que hay que darle la interpretación correcta, ¿no? Dicen de que este documento, sí lo conocen porque seguramente la dirigencia tiene que consultar a las bases el acuerdo que se ha llevado a cabo, ¿no? Y las bases van a decidir, pues, ¿no? Eso es una característica de cualquier organización social, ¿no? Los que hemos sido dirigentes entendemos eso, ¿no? Entonces hay que esperar y yo creo que, como firma aquí toda la dirigencia nacional, a excepción de Cochabamba, yo creo que el dirigente expondrá por los motivos y los móviles por cuales, digamos, se aprobó este acuerdo, ¿no? Hay que esperar eso, ¿no? Porque es una cuestión orgánica. Pero lo que sí queremos avisar a la población de que la disponibilidad de carne ya están en los mataderos, es cuestión simplemente de faenearlos y empezarlos a distribuir. Sin embargo, ministro, de continuar el paro en regiones como Santa Cruz, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a abastecer a la población? La distribución de carne no solamente se hace a través de este sector, ¿no? También contamos los otros sectores de los frigoríficos y también la distribución de los supermercados, ¿no? Por lo menos ellos no responden, digamos, a este tipo de organización y lo van a hacer, ¿no? Yo creo que tras que haya la consulta y los argumentos por los cuales se ha firmado este documento, donde ya estamos estableciendo la suspensión de la libre exportación de carne y garantizar de que el sector ganadero lleve a los centros de remate y de los centros de remate ya estén en el matadero, para nosotros es un gran avance que no había hasta ese momento, ¿no? Ahora, seguramente ahí van a debatir y todo eso, pero también tenemos que ser claros, esperamos que no lo vuelvan político, ¿no? Porque si ya pasa a esos términos, ya no es una cuestión racional y no estamos ni económica, ¿no? Ya pasan a términos políticos. Pero estamos confiados en que la dirigencia pueda hacer un informe respectivo sobre el acuerdo que se ha llegado y las bases también, al ver de que hay certezas de que sí va a haber el abastecimiento de carne, por lo menos del sector ganadero, hacia los centros de remate y a los sectores de faeneo, entonces la gente quiere trabajar, pues, ¿no? El resto de las bases, ¿no? Siempre cuando hay, digamos, una cuestión bien clara, la gente toma su decisión. Pero hay que esperar, porque tampoco podemos imponer, simplemente esperamos de que en esa asamblea se haga en un forma adecuado y de manera muy voluntaria, el resto de los miembros de esa organización puedan tomar una decisión en respuesta, digamos, a que es un actor importante dentro de lo que es la distribución de la carne al detalle, ¿no? Gracias, ministro, de mi parte, por haber conversado con nosotros desde Santa Cruz. Esperaremos, obviamente, también la palabra en los próximos días de los sectores productores, es decir, los ganaderos, que no estaban, como usted decía, totalmente conformes con esta determinación de no permitir la exportación de carne, especialmente por las pérdidas económicas que esto significa por el mercado de China, que era un mercado que se estaba abasteciendo en este momento en gran parte
con lo que era la exportación de la carne nacional. Gracias, ministro, le agradezco, muy buenas noches. A ustedes las gracias, pero de todas maneras igual el sector ganadero está informado, es una suspensión nomás, y en la medida que vayamos arreglando, porque tenemos el resto del año, los contratos son anuales con los volúmenes que se han comprometido, si nos demuestran la cantidad suficiente, vamos a hacer el balance, como les decía, y si es positivo, ellos tienen la claridad de que sí se les va a permitir, ¿no? Bien, ministro González, muchísimas gracias. No, a ustedes las gracias y para informar en cualquier momento. Gracias, que tengan buenas noches.